Ahí sí, ahí está grabando. Ya, ahora sí. Ya. Como les decía, vamos a revisar el temario y vamos también a ver algunos conceptos que son clave en el estudio de la historia y por qué son importantes verlos como de partida, digamos, como de manera introductoria, porque van a ser conceptos que se van a ir repitiendo durante las clases, ¿ya? Entonces, ahí, por ejemplo, ¿qué es un acontecimiento, cierto? El tema del pasado. Profe, disculpe, no está transmitiendo la pantalla que está haciendo usted. No está poniendo nada, ¿cierto? No, no estoy poniendo nada todavía. No estoy poniendo nada, ¿ya? Pero ya voy a compartir pantalla. Entonces les decía que, espérenme, que esta camarita es media complicada. Entonces les decía que estos conceptos son importantes porque se van a ir repitiendo en las clases. Entonces, súper importante saber qué es un acontecimiento, ¿cierto? ¿Qué es la continuidad, el cambio de la historia, ¿cierto? Que los procesos, los hechos, los acontecimientos tienen, la historia tiene de cosas que continúan, cosas nuevas, pero también tienen, digamos, como podríamos decir, cosas que son nuevas y otras que continúan, ¿ya? Y así otros conceptos, ¿cierto?, que van a ser relevantes para, en este caso, para nuestra asignatura, ¿ya? Entonces, ahora sí les voy a compartir pantalla y, a ver, una pantalla, ya. Ustedes me van diciendo si se está compartiendo, ¿ya? ¿Se ve, chiquilla? Nada, profe, no se ve nada. ¿Se tendría que estar viendo un texto? ¿Se ve algo? No, profe, no se ve el texto, se ve como la pantalla de los chats y todo eso. ¿Y ahora? Nada, profe. A ver. Todavía no. Negativo. A ver, espérenme. Ahí sí, profe. ¿Sí? ¿Se está compartiendo ahí? Bueno, se ven, esperen, no, ahí no. ¿Ahí? Negativo. Oh, ya. Estaba compartiendo, se volvió a salir. Sí, espérenme. ¿Qué es esta cosa? Voy a ordenar la presentación. A ver, voy a salir. Paciencia, paciencia. Sí. Siempre pasa alguna cosa. Espérenme, todavía van entrando. Ya. Ventana. Tendría que ser aquí. A ver, vamos a compartir esto. Ustedes me dicen. ¿Se ve algo? Sí. Ahora sí. Ya, ya, súper. Ya, chiquillos. Póngale zoom. Ya, le voy a poner zoom. Espérenme, lo voy a agrandar más ahí. Ya, ahí. Entonces dice, temario de ciencias sociales, ¿cierto? Primer ciclo, educación media. ¿Ya? Sale en la primera parte las habilidades a evaluar, que en el fondo son, como dice, ¿cierto? El nombre, las habilidades que requiere, por ejemplo, la asignatura. Y en este caso, ¿cierto? Son las competencias que son necesarias para poder hacer comprensible o para que ustedes puedan comprender, ¿cierto? Y aprender estos Nada, contenidos. profe. Aún nada. Yo veo, Sí, se aparece en la pantalla. yo veo súper bien. Yo creo que la persona que no ve Sí, yo también. puede salir y puede Veo volver a bien. entrar. Creo.
Sí, perfectamente. Se ve, profe. ¿Se ve bien? Sí. Póngase el del... Tendría Sí, que profe, probar. Se ve bien. Sí, se ve profe, pero acá hay que Sí, solucionar se ve el problema de la perfecto. compañera. Compañero. Que salga el compañero, que salga de la sala y vuelva a unirse de nuevo. Claro, eso tendría que ser. Pruebe con eso, por favor. ¿Ya? Yo la acepto aquí cuando... A ver. Ya, ¿y alguien levantó la manito? Ya, ahí viene ingresando alguien. A ver. Permitir. Ya. Ya, entonces, como les decía, en este caso, ¿cierto? Como las otras asignaturas también, y en general todos los procesos de enseñanza-aprendizaje requieren de ciertas habilidades. Entonces, para este caso, la asignatura de historia, ¿cierto? Está el conocimiento y la comprensión, es decir, implica, ¿cierto? Recordar la información, ¿cierto? Recordar los conceptos. En historia vamos a hablar harto nosotros de acontecimientos, de hechos, de hitos, ¿cierto? Y de procesos, ¿ya? Los procesos sociales, políticos, económicos, van a tener como estas dimensiones, ¿ya? Y vamos a hablar harto de eso, ¿ya? Los acontecimientos, hechos, hitos y procesos históricos, ¿ya? También aplicar que en el caso es, por ejemplo, secuenciar acontecimientos, qué pasó primero, qué pasó después, también esto de la causa y la consecuencia, ¿ya? También tiene harto de eso, digamos, los contenidos de historia, ¿ya? También, como no solo vamos a ver historia propiamente tal, ¿cierto? Sino también vamos a ver formación ciudadana y vamos a ver geografía. Entonces, por ejemplo, para la geografía es súper importante y eso también es posible, ¿cierto? Ver, de acuerdo a las experiencias de las pruebas pasadas, que de repente algunas preguntas están enfocadas a la lectura de algunos gráficos, ¿ya? Entonces, leer el gráfico, saber la información, ¿cierto? Saber distinguir la información que se presenta en un gráfico y poder generar una respuesta, ¿cierto? Haciendo la lectura de ese gráfico, ¿ya? Sobre todo aquellos que tienen que ver con, por ejemplo, pirámides de población, ¿cierto? Y gráficos como con información más demográfica, ya de la demografía, de las personas, de los habitantes en un territorio, por ejemplo, ¿ya? Entonces eso también es importante que ustedes puedan, en el fondo, llevar a la práctica, ya el hecho de poder leer un gráfico, ¿cierto? Una línea de tiempo, etcétera, ¿ya? Y el razonamiento, que es súper importante acá, ¿cierto? Porque igual los textos que ustedes van a tener o ya tienen para poder generar este complemento de información, ¿cierto? Tienen algunas actividades, es súper importante que ustedes las vayan realizando, ya que vayan complementando, porque lo que nosotros vamos a ver aquí igual es súper sintético, podríamos decir, ya, porque es poco tiempo y es harta materia, ya. Por eso que es esta modalidad que es como más, como dice el nombre, ¿cierto? Flexible, y que permite que ustedes estén en clases, pero también que puedan hacer sus cosas, ¿cierto? En los tiempos, obviamente, cada uno de ustedes tiene sus actividades, responsabilidades, etcétera, sus trabajos, qué sé yo, pero darse de repente un tiempito el fin de semana para ir repasando, ¿cierto? Porque como es una clase a la semana, es poquito, ¿ya? Entonces es importante que ustedes vayan trabajando con sus textos, ¿cierto? Con la información que van a tener siempre ahí y las guías también que vamos a ir revisando en clase, ¿ya? Los contenidos a evaluar, que estos van a ser las cosas, digamos, que se van a evaluar, los temas, ¿ya? Para nuestro primer ciclo, que es lo que nos convoca, ¿cierto? Parte en realidad con la construcción de una identidad mestiza, ¿ya? Lo que están ustedes viendo ahí. Entonces vamos a revisar, por ejemplo, los pueblos prehispánicos, ya que poblaron Chile actual, porque el territorio, ¿cierto?, americano no estaba desolado cuando llegan, ¿cierto?, los europeos, sino que acá coexistían pueblos, ciertas civilizaciones, ¿cierto? Había, digamos, había presencia humana en el territorio, ¿ya?
Entonces vamos a ir revisando cuáles son esos pueblos prehispánicos, ¿cierto? Vamos a ver una tablita también que va a ser útil porque le va a presentar, por ejemplo, la ubicación geográfica, ¿cierto? También su organización económica, política, social y también el legado de ese pueblo, ¿cierto? En la actualidad, ¿ya? Entonces vamos a partir, de hecho, ¿cierto? Cuando ya la otra semana, cuando ya empecemos el contenido derechamente, porque ya vamos a revisar los conceptos, vamos a partir con, digamos, con eso, con los pueblos, ¿cierto? Originarios, prehispánicos, ¿ya? También, como contenido, ¿cierto? Súper importante, que de manera cronológica se puede ver, es la presencia española en América Latina y en Chile, la conquista de nuestro territorio, ¿cierto? Cómo se ocupa, cuáles son las distintas estrategias que tienen los españoles para ocupar el territorio y en el fondo la consecuencia de esa ocupación, ¿cierto? Que nos deja un pueblo que somos en la actualidad, ¿cierto? Un pueblo mestizo, ¿ya? Y también la resistencia mapuche, que es característica, ¿cierto?, de nuestro territorio, que en el fondo no fue tan fácil, ¿cierto?, el dominio, ¿cierto?, de los españoles, ¿cierto?, los criollos frente a nuestro pueblo mapuche, ¿ya? Entonces vamos a revisar también ese contenido. Importante cómo se relacionan, ¿cierto?, los indígenas con el mundo hispano, ¿cierto?, como los tipos de trabajo que se dieron, ¿cierto? El más significativo de aquello fue la encomienda, como una manera, podríamos decir, o una forma de trabajo, ya de trabajo indígena súper importante, que fue característico del territorio, ya los procesos de evangelización también, como una manera de dominio, ¿cierto? Y lo que ocurre que es algo que se va dando de manera natural, que es el sincretismo cultural, que tiene que ver con esta mezcla, ¿cierto? Y asimilación de las tradiciones, la cultura, el lenguaje, etcétera, ¿ya? Y que nos hace ser una población mestiza. Luego, ¿cierto? Eso lo vamos a ver más o menos que pasaron 3 siglos, ¿cierto? Donde se dieron estas relaciones hispano-indígenas, pero luego ya viene el periodo de la construcción de una nación, ¿ya? Que es cuando se dan los procesos de independencia, ¿ya? Ya vamos a ver en la independencia de Chile, cómo se organiza la república, cuáles son las estrategias, las formas, los proyectos políticos, ¿cierto? Que van a dar sustento, podríamos decir, a las primeras décadas de Chile republicano, ¿ya? Cuáles van a ser las ideas, las que en el fondo van a ir teniendo más protagonismo, ¿cierto? Principalmente durante el siglo XIX, ¿ya? Para el día martes. ¿De dónde están? En el baño. En el baño bien. Yo tenía como 5 bonitos. Dile a Jonathan que te pase 2. Silencien los micrófonos, chicos, por favor. Silencien los micrófonos, porfa, chicos. Sí, importante ahí, gracias al compañero, importante, chicos. Que no se les vaya a pasar, miren, si ustedes quieren, por ejemplo, algún comentario, que es la idea que nosotros interactuemos, ¿cierto? Si ustedes levantan la manito, a mí me suena como una alarmita. Entonces ya ahí yo voy a saber que hay alguien que quiere comentar, ¿cierto? Y igual voy a ir revisando el chat, porque el chat, chiquillos, también es un canal súper, súper bueno de comunicación, ¿ya? Porque a veces yo voy a hacer unas preguntas, ustedes me van a contestar por ahí, y nos vamos a retroalimentar por ese canal. Obviamente también lo pueden hacer de manera verbal, pero de repente es más fácil, ¿cierto? Y más útil que sea a través del chat, ¿ya? Ya, la creación de una nación, entonces, estábamos hablando de la independencia, vamos a revisar también todo lo que ocurre, ¿cierto? Cuando Chile se vuelve independiente, porque se vuelve independiente y es como ya ahora tenemos que echar a andar esta naciente nación, ¿cierto? Y buscar la manera de, principalmente, de tener una economía más sólida, ¿ya? Y para eso, ¿cierto? Se llevó a cabo una estrategia de expansión económica, ¿ya? Y expansión territorial y soberanía, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, vamos a revisar las guerras con Perú y Bolivia, ¿cierto? Y todo lo que tiene que ver con la colonización del territorio sur, ¿ya? De nuestro país. Lo que pasaba en la Araucanía también, ¿cierto? La resistencia mapuche en el territorio. Y también, ¿cierto? Vamos a ver en lo que es formación ciudadana,
las instituciones del gobierno regional, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con las formas de organizarse que tiene hoy la sociedad civil, ¿cierto? Como organizaciones de mujeres, juntas de vecinos, las cooperativas, los clubes, sindicatos, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver también con el mundo del trabajo, ya con las leyes laborales. Identificar cómo se organiza nuestro país, ¿cierto? Y su relación, ya ustedes saben que Chile es un país súper diverso, culturalmente, geográficamente, ¿cierto? El territorio es súper extenso, entonces, obviamente, cada espacio tiene sus necesidades, tiene sus características súper marcadas, ¿ya? ¿Qué más? Vamos a ver la sociedad de fines del siglo XIX, eso es súper importante, chiquillos, porque es un periodo también bien intenso, ya que es fines del siglo XIX, principios del XX, con la economía del salitre. Ya ustedes se deben acordar quizás, ¿cierto?, de todo este ciclo salitrero, ¿cierto?, el obrero del salitre trabajando en el norte, ¿cierto?, esta migración del campo a la ciudad, donde las personas obviamente en búsqueda de mejorar su calidad de vida van a trabajar, ¿cierto?, las salitreras, y ahí también, digamos, en ese tiempo, ¿cierto?, el salitre fue el principal recurso económico, ¿cierto?, que tuvo Chile, ¿ya? Y ahí también es donde comienzan, digamos, las primeras experiencias industriales, ¿ya? Fines del siglo XIX y principios del XX, y también de la mano, ¿cierto?, de las primeras organizaciones de trabajadores, ¿ya? Cómo el Estado entonces distribuye esta riqueza del salitre, principalmente en obras públicas, ¿cierto?, en carreteras, edificios, ¿cierto?, en mejorar como todo lo que es infraestructura urbana. Acuérdense que Chile antes era principalmente, ¿cierto?, una sociedad rural, ¿ya? Entonces, todo este fenómeno de migrar del campo a la ciudad, ¿cierto?, hizo que Chile se urbanizara. Y obviamente las ciudades, los espacios donde se asentaron las ciudades, tampoco estaban preparadas, por ejemplo, para absorber a esta gran masa de personas que venían desde el campo, ¿cierto?, a la ciudad. Entonces, eso también provoca ciertas complicaciones, ciertos problemas, ¿cierto?, que tienen que ver con el hacinamiento, la insalubridad, etcétera, ¿ya? Y estas problemáticas sociales que van a ir afectando a un gran porcentaje de la sociedad, que es el llamado pueblo, podríamos decir, o las clases bajas, es lo que se llama cuestión social. Y vamos a revisar ahí qué era esa cuestión social, ¿cierto?, qué es lo que lo provoca y cuáles son las respuestas que tiene el Estado frente a estas demandas de los más pobres, podríamos decir, ¿ya? Vamos a revisar ahí también alguna experiencia en los campesinos, los pobladores, ¿cierto?, etcétera. Ya la clase media también que surge en ese periodo, ya vinculado principalmente a aquellas personas que tuvieron un poco más de oportunidad, ya en términos educacionales, y también las personas que accedieron, por ejemplo, a un empleo público, ¿cierto? Ellos van, en el fondo, a ser parte de esta incipiente clase media, ya que surge en las primeras décadas del siglo XX, ¿ya? También vamos a revisar la crisis política de finales del siglo, ¿cierto? La guerra civil de 1891, que marca un antes y un después también del panorama político, del panorama social de nuestro país, ¿cierto? Donde la república se vuelve parlamentaria, y eso va a durar ya bastante tiempo, ¿cierto? Hasta 1925. ¿Qué más? Bueno, la segunda mitad del siglo XX, que es un periodo también súper importante, porque antes de eso, ¿cierto?, en la primera mitad, fines de la primera mitad, hubo algunas crisis económicas mundiales, y vamos a ver ahí también cómo el panorama mundial siempre ha afectado a nuestro país, por diversas razones, ¿cierto? Las economías, los tipos de economía que tienen los países latinoamericanos, ¿cierto?, principalmente, son dependientes del exterior. Y eso es hasta los tiempos de hoy, ¿cierto? Cualquier crisis, cualquier quiebre económico en el exterior va a, digamos, a afectar a la economía chilena, ¿ya? Y eso viene, el panorama es así hace mucho rato, y lo vamos a ver principalmente con la experiencia de 1929, ¿cierto? Y la crisis económica más grande de la historia, ¿cierto?, que surge en Estados Unidos, ¿ya?
Y como Chile, entonces, busca las estrategias, ya en términos como política del Estado, solucionar estos problemas que finalmente se traducen en cesantía y en hambre, ¿ya? Entonces el Estado se vuelca a este estado de bienestar social, un Estado que se preocupa entonces de las problemáticas sociales, y es ahí donde vamos a ver, por ejemplo, que se crea el Servicio Nacional de Salud, ¿cierto? La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, que es la JUNAEB, etcétera, ¿ya? Y también, si esto es en el ámbito social, este estado de bienestar, y también, ¿cierto?, qué hace en términos económicos. Si la crisis afecta tanto al país, ¿cierto?, en términos económicos, la crisis extranjera, y lo deja en una cesantía tremenda, en una crisis tremenda, el Estado busca la manera de no ser tan dependiente. Entonces, idea, ¿cierto?, alguna estrategia para poder ser lo más independiente económicamente posible. Y así es que instala un modelo, ¿cierto?, económico, que se le llamó modelo EASY. ¿Ya? Eso tuvo su lado positivo, algo resultó de aquello, pero no como se esperaba. Y lo vamos a revisar más en detalle, ¿cierto? Luego, ya nos vamos a meter ya directamente a las últimas décadas del siglo XX. Ya nosotros vamos a hablar, chiquillos, de siglos, vamos a hablar de décadas. Entonces eso también es importante que ustedes vayan entendiendo cuando yo hablo del siglo XIX, desde qué año hasta qué año estamos hablando, si hablo del siglo XVIII, ¿cierto? Siglo XVI, siglo XX, ¿ya? Y vamos a hablar también de primera mitad, segunda mitad, porque pasan muchas cosas en un siglo. Entonces, por eso que en la historia, ¿cierto?, los historiadores han hecho esas como divisiones para entender y ser más y que sea más comprensible, ¿cierto?, la historia. ¿Ya? Vamos a ver también los cambios políticos de las últimas décadas, ¿cierto? Los efectos sociales que estos cambios tuvieron, la sociedad chilena en un contexto latinoamericano también, el modelo que se instala, ¿cierto? Modelo económico que es el que nos rige actualmente, ¿cierto? Que es el modelo neoliberal y algunas consecuencias de ese modelo, ¿ya? Eso, y también vamos a ver esto que se llama Sistema Económico Nacional, que está aquí, ¿cierto? Que vamos a hablar de geografía. Y en geografía también vamos a ver todo lo que tiene que ver con geografía económica. Ya vamos a ver cuáles son los recursos principales que tiene nuestro país, ¿cierto? Las principales actividades económicas, ¿ya? El concepto de independencia económica, ¿cierto? Los bienes y necesidades y otras cosas que tienen que ver con la economía, con la geografía física del territorio, ¿ya? Y con la economía, o sea, con la geografía humana, ya que tiene que ver con la población en el territorio, ya que generalmente esos datos ya están basados principalmente en los censos de población, ¿cierto? Bueno, estamos ahora en procesos de censo, donde se establecen, por ejemplo, gráficamente estos datos, ¿cierto?, que recaudan, después se hacen números, ya, y se van a algunas tablas y se transforman en datos, ya, en porcentaje, en números, ya, cuántos hombres y mujeres, ¿cierto?, cuánto en población rural, cuánto en urbano, cuánto el porcentaje, ¿cierto?, de cada región en términos de población, ¿ya? Por ejemplo, se sabe que la región de Aysén es la región menos poblada, ¿cierto? Se sabe que la metropolitana es la más poblada, etcétera, ¿ya? Eso también lo vamos a revisar, todo lo que es geografía y formación ciudadana va a ir como de la mano, ¿ya? Pero vamos a empezar nosotros con historia propiamente tal, pensando que la prueba, chiquillos, tiene más de un 50% de preguntas de historia. Ya algunas son, por ejemplo, de la época de los pueblos originarios de ese tiempo, ya, o sea, tienen que ver con eso, que son a veces 2, 3, algunas tienen que ver con ya la época colonial, ya la colonia en Chile, que es este periodo de casi 3 siglos, ¿cierto?, de que Chile no era independiente, sino que estábamos regidos por, digamos, la corona española, ¿ya?
Hay algunas que son de la independencia del siglo XX, 2 o 3 del siglo XX, porque en general tienen 20 preguntas ya en las pruebas. Así que ahí vamos a ir revisando también las guías, chiquillos. Las guías son bien interesantes igual para que ustedes también las vayan viendo, porque tienen como un formato parecido a las pruebas, ¿ya? Las pruebas generalmente tienen estas preguntas que son medias trampositas y que es súper importante la comprensión lectora, que son de alternativas. Generalmente ponen 4 opciones o 5 opciones, son con alternativas, ¿cierto? Algunas poquitas de desarrollo. Pero ahí nosotros vamos a ir también compartiendo algunas guías, algunos modelos de prueba para que ustedes vayan familiarizándose con eso, ¿ya? Ya, eso en cuanto al temario, chiquillos. ¿Alguna duda al respecto? Yo sé que es harto y que... Espérenme. Creo que hay alguien que quiere entrar. Y Irene había levantado la manito. Mi pregunta es, profe, el lunes trabajamos con el libro, ¿cierto? ¿O estas son guías que nos van a ayudar para llenar el libro? No, mire, las clases, ya, las clases, en el fondo, las clases que vamos a revisar son súper, digamos, como parte de los libros. Es decir, ¿por qué? Los libros, lo bueno que tienen, lo interesante es que hay actividades y que de repente, obviamente, en clases se nos va a hacer un poquito difícil, por ejemplo, hacer una actividad, ¿ya? Entonces, por eso es súper bueno apoyarse con los libros, ¿ya? Porque, por ejemplo, nosotros vamos a ver pueblo originario, ¿ya? Vamos a revisar el contenido, ¿cierto? Vamos a tratar de hacerlo lo más comprensible. Y ustedes, el fin de semana, o no sé, en un ratito, ¿cierto? En la semanita, ustedes van a la parte de pueblo originario y realizan la actividad que esté relacionada con ese contenido. Lo mismo con las guías igual, tenemos, no sé, vamos a tener quizás 5 o 6 guías, y cada una de estas va a estar vinculada a algunos contenidos, algunos temas, ¿ya? Entonces, todo el material que está va a ser apoyo para ustedes, ¿ya? Las clases son importantes porque nunca está de más, chiquillos, nunca está de más. Por eso es súper bueno que estén en clase, ¿ya? Porque es súper necesario, de repente si uno lee, bueno, ya sí, puede ser comprensible, pero es importante que estén en clase, ¿ya? Si no están en clase, vean la clase grabada, porque esta clase, el profesor Eric la sube, ¿cierto?, a una plataforma. No sé si va a ser en el Facebook, no sé si va a ser en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, ¿ya? Como un link, pero van a estar las clases, ¿ya? Así que eso es súper importante, chiquillos. Vuelvo a repetir, lo que nosotros veamos acá, ¿cierto? No es suficiente, ¿ya? Siempre es bueno apoyarse, ¿ya? Yo tengo toda la disposición para que, por ejemplo, si llegamos a clase, usted tiene alguna duda, lo revisamos, lo volvemos a ver, ya si no quedó claro, lo revisamos de nuevo, no hay problema. Para eso estoy yo, para apoyar su proceso, y que obviamente que la idea es que pueda ser comprensible para ustedes, vayan entendiendo la materia, ¿cierto? Las estadísticas dicen que historia es una materia que no se les hace tan difícil, ¿ya? Ojalá no sea también el caso, digamos, ¿ya? De repente matemática puede ser más complejo, pero eso, chiquillos, yo estoy aquí para apoyar. Así que los libros, yo le voy a preguntar al profe Eric, ¿ya? Si los libros los van a tener, porque no me olvidé preguntarle eso, si ustedes los van a tener de manera física o los van a tener de manera digital, ¿ya? Yo los Ya. tengo física. Yo los tengo los libros, po. Me los entregaron. Por ya, eso perfecto. pregunta. Ya, entonces es el número 1, el que estamos viendo ahora es el 1, o sea, el que vamos a empezar a ver. Ya, vale, ¿Ya? gracias. Bueno. Profesor, ¿no tiene un libro todavía? ¿Tiene el libro usted, Francisco? No, todavía no. Ah, ya. Yo le voy a preguntar al profesor. Haremos varias.
Sí, porque Habemos también, varias personas que no tenemos, pero por eso mejor esperemos al profe Eric, él nos va a avisar por WhatsApp, yo creo. ya, Esperemos. perfecto. Ya, sí, porque tienen la posibilidad de tenerlo, yo, como les digo, yo desconozco ahora, ya si van a tenerlo físico o ya si los tienen físico, porque igual son los mismos libros que de repente igual hay gente que se los consigue, ¿cierto? Pero también están digitales, ya que son, creo que en el caso de historia, geografía y formación ciudadana son 6, ¿ya? No son tan largos y como les decía, les sirve harto porque tienen hartas actividades, ¿ya? El profe Eri nos explicó a todos que iba a enviar por WhatsApp cuando llegue, cuando lo iban a entregar los libros. Por ejemplo, acá por los lagos. Ah, ¿Profe? ya, Sí, quedó de avisarnos por WhatsApp, así que eso. súper. Sí, sí, si les dijo eso, hay que esperar un poquito nomás. Recién estamos partiendo, chicos, así que no se preocupen, van a tener sus cositas, sus Paciencia. libros, paciencia, sí. Ya. Entonces, para que sigamos avanzando, yo les voy a compartir una... Sí, no se preocupe, Juan. Estamos acá, así que la clase va a estar grabada. No se preocupe. Ustedes avísenme si se está viendo lo que estoy compartiendo ahora, ¿ya? ¿Se ve? Sí, se ve. ¿Se ve una PPT que dice Historia y Ciencias Sociales? Sí, profe. No, profe, Ya. se ve la... Se ve. No, Profe, se ve la guía. Se ve la Ah, guía, se ve lo que estaba mostrando de lo que vamos a ver en las clases. ya, voy a hacerlo de nuevo, espérenme. Ahora tendría que verse. Yes. Muy bien. Estamos listos, ahí se ve. Ya, perfecto. Entonces, como les decía, ya vimos el temario, ya. ¿Ustedes tienen el temario, chicos? Creo que no soy el único que se pregunta qué es lo que es el temario, lo que está viendo acá usted. No, lo que vimos recién. Ya, bueno, miren. El temario es el documento que revisamos donde estaban esos contenidos, ¿ya? Sí, eso lo vimos, pues. Usted iba Ya, hacia arriba, usted iba leyendo y explicando. Eso se ya, vio. perfecto. ¿Pero eso ustedes lo tienen? ¿Se lo hicieron llegar? No, profe, no tenemos nada de eso. no lo tenemos. No, profe, todavía. No, sí. Tenemos. Ya. Ah, ya. Ya, chiquillos. Ya, lo que les voy a presentar ahora, ¿cierto? Es esta, como podríamos decir, introducción, ¿ya? Como y vimos el temario, que son los contenidos a grandes rasgos, ¿ya? Y esta es la introducción al estudio de la historia de las ciencias sociales, ¿ya? Lo primero, ¿cierto? Es para ustedes. Vamos a reflexionar sobre esta pregunta que dice, ¿qué es la historia? Porque quiero leerlos un poquito. ¿Qué es la historia para ustedes? Escríbanme en el WhatsApp. ¿Qué es la historia? Piensen en lo que se acuerdan, en una respuesta espontánea, ¿ya? No la busquen en Google. ¿Ya? Nuestras raíces, muy bien. Tiene que ver con nuestras raíces, ¿cierto? Acontecimientos pasados, nuestros antepasados, muy bien. Nuestras raíces, nuestro antepasado, nuestra historia que ha pasado en nuestro país o a nivel Exacto, mundial. muy bien. Saber más de nuestro país, ¿ya? Hechos que han hecho que crezcamos como sociedad. Muy bien. La historia de la antigüedad, de nuestro país, nuestros Los pueblos mapuches, originarios, los españoles. los mapuches, los españoles, Yo creo que los pueblos originarios, sí. los pueblos originarios, ¿cierto? La historia es contar lo transcurrido en el La tiempo. vida pasada igual. Ujú. Un resumen del pasado, dice ahí Adriana. ¿Qué más es la historia para ustedes?
Escriban nomás, chiquillos, escriban lo que les vaya como naciendo, no, como les decía, no una cuestión tan elaborada, sino como lo que ustedes les vaya como saliendo de su ser. Lo transcurrido en el tiempo, un resumen de lo pasado, cómo se fundó Chile, dice por ahí Jessica, narración de los antepasados, general de la humanidad, cómo empezó nuestra civilización, cómo ha ido avanzando, pueblo originario, cómo ha ido avanzando y cambiando la economía, muy bien. Lo que ha pasado y pasa en nuestro país, la economía, la independencia de nuestro país. Lo que tiene que ver igual con Arturo Prat Chacón, con la guerra Exacto, conocer nuestra historia, qué pasó hace muchos años, lo que estamos viviendo hasta el día de hoy, estudiar los eventos del pasado. La historia de Chile, profe. La historia de Chile, los cambios de gobierno, muy importante eso, ¿cierto? Parte totalmente de nuestra historia, los hechos importantes. Ya, súper. Todas esas cosas y más, ¿cierto? Es la historia, ¿cierto? ¿Cuál fue el primer pueblo? ¿De dónde llegaron? Exacto. Súper bien, chiquillos. Ya, la historia, todo lo escrito que hemos vivido. Claro. ¿Y cómo, y para qué creen ustedes que sirve la historia? Porque es una asignatura, ¿cierto?, que nosotros ahora estamos iniciando, que ustedes tuvieron en su experiencia escolar, ¿cierto?, que es una asignatura obligatoria en todos los colegios. ¿Para qué sirve? ¿Por qué sirve estudiar historia? Para crecer, dice Ronnie. Ya, eso está interesante. Para crecer. Para poder recordar. Para no olvidarnos. Para no olvidar, ¿cierto? Para crecer, conocer, seguir conociendo. Es necesaria para el avance de la sociedad. Profe, Dígame. para conocer el pasado y el presente. Exacto. Y ustedes se han preguntado, por ejemplo, ¿por qué somos lo que somos y estamos como estamos? ¿Será que la historia también sirve para conocer el presente? Yo creo que sí, profe. Para recordar, para saber quiénes somos, dice, quiénes somos. Importante eso, ¿cierto? ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos, profe? ¿Cómo llegamos a ser lo que somos hoy, ¿cierto? Nosotros mismos tenemos historia, dice Alice. Claro que sí. Si uno se mira, ¿cierto? Uno se mira como persona, independiente de la edad, uno tiene su propia historia. Tiene sus acontecimientos, tiene sus avances, tiene sus retrocesos, tiene sus hechos importantes, sus hitos, sus momentos más significativos. Y la historia es así, ¿cierto? Y uno se puede decir también que yo soy lo que soy por mi historia, ¿cierto? Entonces, es importante. Ahí dice, Carmen dice, para que también más adulto contar y expresar lo que vivimos, nuestros hijos, súper importante eso, porque eso en el fondo tiene que ver con el seguir transmitiendo. De hecho, antiguamente, ¿cierto?, la cultura, las tradiciones se transmitían de generación en generación y todavía, ¿cierto?, cuando uno aprende cosas que te enseñó tu abuelo y uno lo va transmitiendo, ¿cierto? También somos agentes, ¿cierto?, que transmitimos las experiencias y crecemos también y aprendemos de las experiencias, ¿cierto? Carmen dice, por ejemplo, mis papás me contaron cómo vivieron el terremoto del 85 y yo les conté a mis hijos sobre el terremoto del 2010. Sí, claramente, ¿cierto? Eso, los que vivieron, por eso se llama también, vamos a ver aquí los tipos de fuentes que existen, ¿cierto? Que también el testimonio, ¿cierto? La memoria, el relato, es una fuente súper relevante, ya que alguien te cuente de su experiencia, cómo vivió un proceso, un hito, un acontecimiento, ya como por ejemplo un terremoto. Imagínense lo significativo que tiene
eso, y así como la gente que vivió el terremoto del 60, ¿cierto? Y otros acontecimientos importantes en el último tiempo, y cómo eso lo cuenta, ¿cierto? Lo hace saber, lo transmite, ¿ya? Y así como contaba la compañera ahí, ¿cierto? Carmen, ella a su vez se lo cuenta a sus descendencias, ¿cierto? A sus hijos, etcétera. Gracias a todo lo que dice Jessica y gracias a todo lo vivido podemos seguir creciendo en nuestra sociedad. Y se seguirá transmitiendo de generación en generación. Así es, todos tenemos historia. Muy bien, chiquillos. Entonces, esa preguntita, ¿cierto? Es importante porque nos invita como punto de partida, ¿cierto? Para que vayamos entendiendo que la importancia que tiene la historia en nuestra sociedad, ya la importancia que tiene el estudio de la historia, la importancia que tiene poder entender y comprender, ¿cierto?, de hechos del pasado para comprender también lo que nos ocurre ahora, ya qué pasó en la historia, por ejemplo, de Chile, cómo se enmarca también en una historia que es latinoamericana, que es mundial, ¿cierto?, y cómo ha impactado en nuestra sociedad, ya cómo ha cambiado igual, vamos a ver ahí cómo ha cambiado nuestra sociedad, ¿cierto?, a medida que van pasando las décadas y bueno, y también entender un poquito, ¿cierto?, los tiempos actuales, ya todo lo que tiene que ver con la sociedad, ¿cierto?, la economía, la dimensión política también, etcétera, ¿ya? Ya ustedes me dijeron, ¿cierto?, qué utilidad tiene la historia. Ya también tiene una utilidad que se dice que nos sirve, ¿cierto?, para no repetir los mismos errores, ¿ya? Y eso también es aplicable a nuestra historia personal incluso, ¿cierto?, que la historia tiene esa podríamos decir, esa función que es, que nos sirve como de ejemplo para poder trascender y aprender de aquello que tal vez no hicimos bien, ¿cierto? Y ojalá no volver a repetir, ¿ya? Un concepto súper importante que está vinculado directamente a la historia, que para muchos es el pasado, ¿ya? El pasado, los tiempos, ¿cierto? Este periodo temporal. En este caso, ¿cierto?, para el estudio de la historia se dice que constituye este periodo temporal en el cual ocurrieron hechos, ¿ya? Y estos hechos fueron protagonizados por hombres y mujeres, ¿ya? Para la historia, como ciencia, ¿cierto?, que estudia los hechos del pasado, existen tipos de pasado, ¿ya? Que son como estos pasados de larga duración, que son periodos, por ejemplo, son siglos, ¿cierto? O son periodos históricos más extensos, y también los de corta duración, que podríamos decir que es lo que se vive, por ejemplo, en las últimas décadas, o, por ejemplo, lo que entendemos como la época más de la globalización, ¿cierto? Que es como más actual, más contemporánea, ¿ya? Entonces, el pasado es uno de los conceptos importantes que vamos a ir nosotros nombrando, repitiendo, ¿cierto? Va a ser parte de nuestros contenidos. El acontecimiento, ya, ese es otro concepto que es el hecho, ya, un acontecimiento es un hecho ocurrido en el pasado, ¿ya? Estos acontecimientos para el estudio de la historia son todos aquellos que tienen una trascendencia, ya que en el fondo de ese acontecimiento pasaron cosas, las consecuencias fueron significativas para la sociedad. Y eso puede ser, por ejemplo, una revolución, ¿cierto? Una crisis económica, ya, porque hay un antes y un después, ya. La sociedad, las personas, ¿cierto? Los países, los gobiernos, no son los mismos cuando ocurren esas cosas, ya hay cosas que cambian. Entonces, por eso se consideran, ¿sí? Profe, consulta, ¿y eso que usted está diciendo del acontecimiento, cabe eso que ocurrió en el año 1973 en Chile? Claro que sí. Acontecimiento. Claro que es un acontecimiento súper relevante para nuestra historia reciente, porque estamos hablando que... A mí me la contaron, porque yo no lo viví. Exactamente. Ajá. Sí, mucha gente, o sea, generaciones, por ejemplo, yo que tengo 40 años, yo tampoco lo viví, entonces, pero claramente hay gente que sí lo vivió y lo va a contar desde su propia experiencia en ese minuto específico, en ese momento específico, cómo lo vivió, qué pasó, ¿ya?
Y obviamente, como les decía, lo cuenta desde su experiencia muy personal, ¿cierto? Obviamente después ya se hicieron muchas interpretaciones, se han hecho muchas interpretaciones, estudios, ¿cierto? Todavía hay muchos especialistas, historiadores, sociólogos, qué sé yo, que estudian podríamos decir, los hechos, acontecimientos ocurridos en la segunda mitad del siglo XX en nuestro país, ¿ya? Y obviamente esto que ocurrió en el 73, ¿cierto? ¿Cierto? Es un hecho, es un acontecimiento relevante, ¿ya? ¿Por qué? Porque claramente ese acontecimiento tiene una trascendencia, tiene una importancia, ¿cierto? Que es social, ¿ya? Que uno puede decir no afectó, ¿cierto? O sus consecuencias no fueron para un par de personas, ¿cierto? Fue para un país completo, ¿ya? Entonces, por eso se considera un acontecimiento, cuando tiene una trascendencia colectiva, ¿ya? Producto, como dice ahí, de las consecuencias que genera, ¿ya? Para el estudio de la historia se usan las fuentes históricas y ustedes en sus textos de estudio también hay hartos ahí como extractos, ¿cierto? Incluso hay como algunas cartas, hay algunos textos importantes de historiadores connotados en por ejemplo, en cierto periodo histórico. Esas son fuentes, ¿ya? La historia recurre a fuentes para poder estudiar la historia, ¿ya? Profe, Dígame. ¿el rescate de los mineros también puede ser? Sí, eso es un acontecimiento totalmente, porque fue algo que tuvo una connotación social importante en nuestro país. Ya todo el mundo se volcó a esa experiencia o a ese hecho puntual, ¿cierto? A nivel internacional incluso, ¿ya? Y obviamente, probablemente ese hecho puntual también marcó algunos cambios respecto a la seguridad de las minas, qué sé yo, entonces tiene un impacto que va más allá, ¿ya? También es un acontecimiento. Las fuentes, entonces, es el material con el cual se logra estudiar la historia, ¿ya? Para que los historiadores y aquellos, ¿cierto?, que se dedican a estudiar hagan interpretaciones, ¿ya? Esos materiales son, por ejemplo, cualquier objeto que nos entregue una información que diga, oh, esto lo vamos a estudiar para saber cómo vivió la gente acá, ¿cierto? Cuáles eran las interacciones que tenían, ¿cierto?, con otras sociedades, supongamos si iba a estudiar la historia antigua, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué son fuentes históricas? Son documentos escritos, ¿ya? Por ejemplo, una fuente súper importante es la prensa, ¿ya? Los diarios, el periódico, ¿ya? Las revistas antiguas, ¿cierto? Todos esos son fuentes históricas. También son fuentes las pinturas, porque una pintura, ¿cierto?, te va a revelar las visiones que tenía, por ejemplo, ese pintor de la sociedad en ese minuto, ya qué pensaba, cuál era la tendencia, ¿cierto? Tiene que ver también con la cultura, las películas sirven también para entender, ¿cierto? El pasado, cómo vivían las experiencias del pasado, ¿cierto? Ciertos hechos, ciertos acontecimientos, y las cosas también, los objetos, ¿ya? Dentro de las fuentes están las primarias, que son aquellas elaboradas en el mismo periodo que se estudia, por ejemplo, si alguien va a estudiar principios del siglo XX, ¿ya? Y ahí hubo, por ejemplo, algunos periódicos, ¿ya? Esos periódicos son fuentes primarias porque se crearon en ese tiempo. También son, ¿cierto?, fuentes primarias las cartas, las pinturas y los testimonios. Siempre el testimonio, es decir, que alguien cuente la experiencia. Por eso existe también, ¿cierto?, los investigadores cuando quieren investigar un tema histórico, ya sea historia social, historia política, económica, etcétera, o historia cultural, ¿cierto? También puede hacer uso de la entrevistar a alguien, es decir, ese testimonio, lo que esa persona diga es una fuente primaria. ¿Por qué? Porque lo está viviendo, ¿cierto?, de su experiencia, ¿ya? Su experiencia la que está contando, cómo lo vivió, qué hizo, ¿cierto?, qué piensa, cómo le afectó, qué sé yo, etcétera. ¿Ya? El testimonio entonces es una fuente primaria. Y las fuentes secundarias son aquellos materiales que fueron creados Profe, por más, dígame. Disculpe que la moleste, no sé si se dio cuenta que no está avanzando el PowerPoint que tiene ahí en ¿A dónde pantalla. me quedé, chico? Se quedó en ¿qué es la historia? No le puedo creer.
Sí, por eso yo estaba preguntando en el chat, pero parece que estábamos todos pensando que estaba desarrollando todo con eso. Yo también estaba levantando la manito por lo mismo. Obligada, profe, a explicar todo de nuevo. No le fue ver. ¿Y ahí? Yo pensaba que era la historia pasada. Ahora quedó un tipo de fuentes de historia. Ya ahí estamos, po, ahí. Lo siento, chicos, es que voy a tener que hacer Lo vimos, ¿no? un ajuste en mi computador porque está muy saturadito, así que para el otro viernes ya vamos a estar sin problemas técnicos. Ya, pero ahí sí, ¿cierto? Sí, Ahí, por ejemplo, si yo la cambio, ¿se ve bien? Es que quedó en tipos de fuente ahora, pues no la ha cambiado. Ah, como que se pega. Y por ejemplo, si yo pongo ahí, Queda en la misma. lo mismo. Tipo de fuente. Lo mismo queda, profe. Conceptos generales salió ahora. Ahora sí cambió. ahora, Sí, Salió ahora conceptos. cambió. ya, ya, ahí vamos. Ya, yo le voy a, ¿cuánto nos queda? Ya, nos quedan 20 minutitos. Dice, conceptos generales usados para el estudio de historia también está, ya, lo que vimos entonces las fuentes primarias, fuentes secundarias, ¿ya? La historia también tiene de continuidad y tiene de cambio, ya, no todo se transforma, no es que primero era blanco, después es negro, siempre va a quedar un poquito de blanco, ¿ya? Entonces, la historia es de continuidad y de cambio, entonces se refiere a una categoría de análisis, ¿cierto?, el cual indica que para analizar un periodo de la historia se debe reconocer que existen elementos que continúan, es decir, que tiene, ¿cierto?, de ese periodo anterior, pero también tiene, ¿cierto?, elementos que cambian, ¿ya? Y estos elementos que cambian van a ser propios de ese periodo y probablemente después de otro acontecimiento, supongamos, nuevamente van a haber cosas que van a quedar y cosas que van a transformarse, ¿cierto? Van a superarse, qué sé yo. ¿Ya? Entonces, la historia también no es, no se transforma, digamos, de extremo a extremo, sino que siempre van a haber cosas que van a ir quedando, ¿cierto? Que son propias del periodo anterior y cosas que van a ir cambiando. ¿Ya? Entonces, la historia es de continuidad y de cambio. ¿Ya? Eso también para que vayan ustedes como entendiendo, porque esto sirve harto para analizar los procesos históricos, ¿ya? Entonces, tenemos que la historia, ¿cierto?, tiene los acontecimientos, tiene las fuentes que estudian la historia, ¿ya? Y tiene de continuidad y de cambio, ¿ya? Y esto nos sirve, por ejemplo, para analizar, ahora cambié, chicos, ¿se cambió? No, No, quedó ahí pegado otra vez. Ahora sí. Qué raro. Es que me comparte como de a una, qué raro. Ahora sí. Bueno, ya. Entonces, esto que les decía sirve, esto que les decía sirve cuando analizamos, por ejemplo, una crisis histórica, ¿ya? Cuando analizamos una revolución, ¿ya? Que las revoluciones como que uno piensa que como que cambia todo de negro, ¿cierto?, a blanco, pero no siempre, ¿cierto?, eso es tan así, ¿ya? Siempre van a haber cositas que van a ir quedando, ¿cierto?, que son propias de un periodo anterior y en lo que, digamos, lo más extremo podríamos decir que son las revoluciones, ¿ya? Que van a ir transformando, digamos, la mayor cantidad de aspectos, por ejemplo, de una sociedad, ¿ya? Sobre todo cuando hay crisis, por ejemplo, se cambia, no sé, el modelo económico, ¿cierto? O una guerra, por ejemplo, que también genera consecuencias súper importantes en todo sentido, ¿ya? Digamos, en todo lo que tiene que ver con lo social, con lo económico, Señora Marta. Apaguen los micrófonos algunos. los micrófonos, chiquillos, porfa. Ya. cambió. Ya, sí cambié. Entonces, nosotros también, y esto también es parte de la clase introductoria, ¿cierto? Nos vamos a ir encontrando con algunos aspectos o dimensiones, ¿ya?
que yo a veces voy a hablar, por ejemplo, de una dimensión que es social, cultural, económica, es decir, los procesos los vamos a ir viendo así, porque no todo siempre es, por ejemplo, una crisis económica, ya no tiene solo una dimensión económica, esa crisis va a tener una dimensión que es social, ¿cierto? Una dimensión de las crisis económicas también hay consecuencias políticas, ¿cierto? Etcétera. Entonces, estas son algunas categorías, podríamos decir, que vamos a ir nosotros viendo, ¿ya? Cuando veamos nuestros contenidos, ¿ya? Entonces, el acontecer humano y la vida en sociedad tiene diferentes dimensiones, ¿ya? Como una forma de ordenarlas han establecido, por ejemplo, categorías, ¿ya? Lo económico es todo lo que tiene relación con el dinero, ¿ya? Se sabe, ¿cierto? La finanza, todo eso, y el trabajo, ¿ya? Entonces, estudiar los aspectos económicos significa analizar de qué manera una sociedad realiza su producción, ¿ya? Qué es lo que exporta, qué es lo que importa, cuáles son los bienes, los servicios, ¿cierto? El consumo, todo eso tiene que ver con el aspecto económico, ¿ya? Y cuáles son, por ejemplo, las necesidades de trabajo, ¿cierto? Etcétera. Todo lo que tiene que ver el mundo del trabajo y la economía, ¿cierto? Es de esa dimensión, ¿ya? El dinero, las finanzas, el trabajo es el aspecto económico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a ver la economía de la colonia, la economía de la segunda mitad del siglo XX, los aspectos económicos, ¿ya? Así como también vamos a ver los aspectos sociales, ¿ya? Espérenme, que yo sé que tengo problemas aquí para los aspectos sociales, ¿ya? Y eso tiene que ver que las personas vivimos en una sociedad, nos organizamos. Entonces ahí vamos a ver, por ejemplo, cuando se organizan los trabajadores, ¿cierto? Vamos a ver también los movimientos sociales, ¿cierto? Más importantes, ¿ya? Por ejemplo, los movimientos de pobladores, de los campesinos, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con los modos de vida de las personas, cómo las personas viven, por ejemplo, sus familias, ¿cierto? Como las migraciones también es un aspecto social, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con las personas y cómo se relacionan y cómo se vinculan en la sociedad, ¿ya? Ese es el aspecto social, ¿ya? El aspecto económico es relativo al dinero, ¿cierto? Y los modelos económicos, las expansiones económicas y territoriales, etcétera. Y el aspecto social tiene que ver con las personas, ¿ya? Y cómo se relacionan y se organizan en una sociedad. Los aspectos políticos tienen que ver, y vamos a comprender cómo se obtiene, por ejemplo, el poder de gobernar. Tiene que ver con los gobiernos, con las ideas políticas, ¿ya? Por ejemplo, como con la gobernabilidad también, ¿cierto? Vamos a ver ahí los partidos políticos, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con estas transformaciones de la segunda mitad del siglo XX, cómo algunas ideas políticas van tomando fuerza, ¿ya? Esos son los aspectos políticos, el poder de gobernar, ¿ya? Entonces, así cada comunidad determina cómo y quiénes, ¿cierto? Porque nosotros somos los que elegimos a nuestros representantes, cómo y quiénes pueden participar del ejercicio del poder, ¿ya? Y obviamente esto no es estático, sino que es dinámico, va cambiando, ¿ya? Y uno lo puede ver en estos tiempos actuales, ¿cierto? 2024, como eso no es estático, ¿ya? Hay algunas ideas políticas que van tomando más fuerza, otras que ya van decayendo, ¿cierto? Hay más adherencia a algunas ideas y otras no, etcétera, ¿ya? Entonces, hay nuevos grupos que van accediendo al poder, luego otros van perdiendo ese poder de gobernar, etcétera, ¿ya? Esos son los aspectos políticos, ¿ya? Entonces, hemos revisado los aspectos económicos relativos a los modelos económicos de los países, en este caso de Chile, ¿ya? Aspectos sociales, cómo se organizan las personas en la sociedad, ¿cierto? Aspectos políticos relativos a gobernar, ¿ya? Y al poder. Y los aspectos culturales, ¿ya? Que tienen que ver con cómo los grupos humanos se expresan, ¿ya? Y representan la realidad. Aquí tiene que ver con las costumbres, ¿cierto? Las creencias, todo lo que tiene que ver incluso como las expresiones artísticas, ya en nuestro país, por ejemplo, yo les decía, ¿cierto? Y ustedes saben que es súper diverso en términos territoriales, culturales, y hay una diversidad cultural importante. Entonces, eso también son relevantes que tienen que ver con nuestra identidad,
¿ya? Esos son los aspectos culturales. En general, ¿por qué yo les muestro esto? Porque vamos nosotros a comprender la historia de esta manera. Entonces va a ser más comprensible ya cuando hablemos, por ejemplo, ya cuáles son las consecuencias sociales de un hecho histórico determinado, cuáles son las consecuencias políticas, ¿cierto? O las causas ya sociales o políticas o culturales, ¿cierto? O económicas, ¿ya? Entonces esas son dimensiones o categorías, ¿cierto? Para estudiar la historia, ¿ya? Y, chiquillos, la historia, ¿cierto? No se estudia solita, sino que también hace uso de métodos y teorías de otras disciplinas, ¿ya? Y esas disciplinas son, por ejemplo, la arqueología, ya que es esta disciplina que se dedica a estudiar los objetos, ¿cierto? Y la vida de los antepasados, ya a través, por ejemplo, hay una fotografía, ¿cierto? La de la derecha, que hacen algunas excavaciones, ¿cierto? Que recolectan algunos materiales y a través de eso pueden estudiar, por ejemplo, cómo vivieron las personas en un tiempo determinado, ¿ya? Hay muchos lugares, probablemente donde ustedes vivan también, quizás hay algún sitio arqueológico, que son lugares que están protegidos porque encontraron quizás un cántaro o quizás alguna punta de flecha o alguna pintura rupestre, o se sabe que en ese lugar los antiguos habitantes pernoctaron o vivieron en alguna cueva, ya todo eso lo hacen los arqueólogos, pero también la historia, ¿cierto? Trabaja interdisciplinariamente con esta disciplina, ¿ya? También con la sociología, que es otra disciplina de las ciencias sociales, con la economía, ¿cierto? Y con las ciencias políticas. Entonces, de todas esas disciplinas, ¿cierto? La historia utiliza algunas teorías, métodos, instrumentos de análisis, y eso todo para hacer, ¿cierto? Comprensible el análisis histórico. ¿Ya? Entonces se dice que la historia también trabaja interdisciplinariamente con otras disciplinas. ¿Ya? Y así también la arqueología de la historia, la sociología también, etc. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante? Es súper importante trabajar de manera interdisciplinaria para hacer que el conocimiento sea lo más integral, ¿cierto?, posible y que no hayan, sirve en el fondo como trabajar colaborativamente con otras disciplinas. ¿Ya? ¿Qué más, chiquillos? Ya, estas son algunas preguntitas, ya, que podrían traerla como respuesta la otra semana, ¿ya? Que es una actividad que también está en el libro, ya, que dice, reflexione sobre la siguiente idea: ¿qué sucedería en su vida si no pudiera recordar su pasado? Y la segunda dice que la idea es que después podamos compartir la respuesta con los compañeros y reflexionar sobre qué ocurriría si todas las personas que viven en este país no recordaran su pasado, ¿ya? Y la idea es identificar, por ejemplo, los problemas, ¿cierto?, concretos que se presentarían si es que no pudiéramos recordar el pasado. Ya, entonces la primera pregunta dice, ¿qué sucedería en su vida, en la vida de ustedes, si no pudiera recordar su pasado? A ver, los quiero leer un poquito respecto a esa preguntita. Ay, aquí ustedes me habían compartido estas cositas, pues yo no las leí. A ver, espérenme, déjenme leerlo un poquito. Que nos quedan 5 minutitos, pero dice, bueno, terremoto del 85, después mis suegros me contaron que ellos en ese año les vendrían los alimentos no racionados, consulta la profeta, ya. También puede ser estallido social en 2019, en verdad, claro que sí, ese es un acontecimiento que obviamente es de los más relevantes del último tiempo, ¿cierto? Marcó bastante nuestras vidas, claro. Sí, no, y la pandemia, de hecho, fue como también un periodo súper impactante, súper nuevo para nosotros también, ¿cierto? Como sociedad. No es necesario que anoten, chicos.
Igual voy a tratar de hacerles llegar las PPT, ya, porque nunca está de más que ustedes lo tengan como para que lo guarden ahí, lo podamos revisar, lo puedan revisar para salir de algunas dudas. Después dice, cuando hubo crisis de salud, de trabajo, claro que sí, Carmen. Profe, todo lo que está diciendo va a entrar en la prueba, ¿cierto? Mire, esto específicamente, así como contenido, no va a entrar en la prueba directamente. Ya, lo que, por ejemplo, ¿para qué sirve esta clase introductoria? En el fondo, para que ustedes se familiaricen con las cosas que nosotros vamos a ir viendo, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando nosotros, por ejemplo, veamos, supongamos, vamos a ver la conquista de Chile, ¿ya? La conquista de Chile obviamente tiene unas consecuencias que son sociales, ¿cierto? ¿Qué ocurre en la sociedad? Ya cómo se va a relacionar o cómo van a interactuar, por ejemplo, los españoles con los indígenas, y eso como en el fondo va a tener una consecuencia, que es en el fondo el mestizaje. Nosotros vamos a partir la otra clase con ese concepto, ya con el concepto de mestizaje. ¿Cómo llegamos a ser lo que somos y cómo eso se puede evidenciar en estos tiempos, ¿ya? Y ahí vamos a ver, por ejemplo, que son cosas tan cotidianas como el lenguaje, ¿cierto? Las palabras que usamos, la comida, ¿cierto? Como todo eso, en el fondo, prácticas súper habituales de estos tiempos se relacionan con eso, que somos una sociedad, ¿cierto? Tenemos una identidad mestiza, ¿ya? Ya, no tendríamos identidad y sin presente y no tendríamos una historia que contar. Claro, no tendríamos una identidad. Partir por eso, ¿cierto? Si nosotros conocemos nuestra historia, ¿cierto? Tenemos una identidad. Ya, ahí está respondiendo entonces Camila. Jessica dice, Eli dice, no tendríamos historia sobre nuestro país. Diría que fuésemos como inmigrantes en un país ajeno, donde no sabemos nada ni de la historia ni de la cultura. Muy bien, Ronnie. Todo es nuevo para nosotros. Claro, sería triste porque no tendríamos historia y no podríamos compartirla con nuestros hijos y familia. Claro, todas esas cosas y muchas más podrían ser, ¿cierto? Podría como complicarnos la existencia el hecho de no saber de nuestra historia, ¿ya? Por eso es súper importante el conocimiento, ¿cierto? De la historia, de nuestra historia personal, porque nuestra historia personal, por ejemplo, también se enmarca en una historia, ¿cierto? Que es más global, podríamos decir, ¿ya? Es decir, hay mucha gente que llegó, no sé, del norte al sur, ¿ya? También en un periodo quizás complejo, donde no solo esa persona o esa familia tuvo que emigrar, sino que fueron muchas más, ¿ya? Motivadas generalmente por lo mismo, que es mejorar su calidad de vida, ¿cierto? Tener una oportunidad de vida en otro lugar. Entonces, siempre nuestra historia también se enmarca en una historia que es colectiva, ¿ya? Dice Ronnie, aunque no tuviésemos historia, lo bueno del ser humano es que somos adaptables. No creo que sería tan complicado. Claro, somos adaptables, sí. Eso es nuestra característica fundamental, ¿cierto? Que a través de los siglos nos hemos podido adaptar a distintas condiciones, ¿ya? Yo creo que se dice que la propia vida se encarga de traerte a empezar de cero. Profe, Claro. hoy día no hay break. ¿Break? ¿Ustedes han tenido break, chicos? Sí. ¿En serio? Sí. No, porque nosotros vamos a terminar ahora nuestra clase a las 8:30. No alcanzamos el break. Ya, pero ahí lo vamos a ver porque como es poquito tiempo, lo vamos a ver para la próxima clase, lo vamos a definir bien. Ya, chiquillos, entonces, acuérdense que si pensamos en los textos, en los libros, ustedes están en el texto 1, ¿ya? Entonces, creo que también, dice Carmen, es importante cómo detallar nuestra historia, Chile, y aprender, compartir y no reprochar a otras personas que tal vez lo pasaron mucho peor que nosotros. Sí, pues las realidades son diferentes, ¿cierto? Hay gente también, cómo lo vive, tiene que ver con algo personal igual, ¿cierto? Cómo vive,
los procesos, cómo vive su propia historia, ¿ya? Si bien yo les decía que probablemente la historia de uno igual se enmarca en historias, supongamos, no sé, yo les voy a contar, yo soy de la región de Aysén, y a los 14 años tuve que salir de mi casa a la enseñanza media porque no había liceo en mi pueblo, ¿ya? Entonces, pero no era mi realidad nomás, era la realidad de todos. Entonces ahí uno dice, claro, quizás todos tuvimos que salir, ¿cierto?, para estar en la enseñanza media, pero quizás todos no los vivimos de la misma manera. Algunos fue más impactante, para otros fue menos impactante, otros se fueron, no sé, a un internado, otros se fueron quizás con familia, entonces, pero la realidad en ese sentido como del hecho de irse o de emigrar a otro lugar o desprenderse como del hogar era una realidad de todos, ¿ya? Entonces, por eso yo les digo, nuestra historia quizás tiene mucho que ver con el de al lado, pero también es importante cómo lo vive la propia persona, ¿ya? Eso, chiquillo, entonces, espérenme, voy a dejar de compartir ya, ahí sí, volví por aquí. Yo tengo una camarita que es externa, pero no me funciona tan bien. Entonces, la otra clase, ya voy a dejar hasta ahí la grabación, ¿ya? Parece que selecciona, vamos a dejar hasta acá, ¿ya? Está grabando. Ya, pero no puedo parar la grabación, bueno, aquí. Ahí sí. Y ahí vamos a detener la grabación.